Hola, muy buenas tardes. Regresamos aquí a nuestro programa Con Su Salud como cada miércoles y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial del área de la salud mental. Se encuentra con nosotros la maestra Hilda María de Hoyo Sánchez. Hola. Hola, mucho gusto. Mucho gusto y bienvenida aquí a nuestro Muchas programa Con Su gracias. Salud. Ella es coordinadora del programa de prevención y atención de violencia familiar, sexual y de género. Y de hecho ese es un tema que nos toca a nosotros aquí en la Secretaría de Salud y nos toca tocarlo el día de hoy. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia familiar, creo que ese es un tema que a lo mejor todo mundo o la gran mayoría hemos visto alrededor en las escuelas, en nuestro hogar. Y aquí tenemos a la maestra que nos va a platicar un poco acerca de esto. Igual, si alguien de ustedes, de los que están viendo este en vivo, tiene alguna duda, puede hacérnoslas llegar a través de las redes sociales de la Secretaría. Y bien, pues comenzamos con este tema que es pues importante que hagamos conciencia, maestra, ¿verdad? De Claro. qué es la violencia intrafamiliar o violencia familiar, como muchos lo llaman. Ok, la violencia intrafamiliar tiene más que ver, o familiar o doméstica o familiar, tiene que ver con la modalidad de violencia que se presenta. Es la modalidad de violencia que se presenta dentro de los hogares, no con las personas que tienen un vínculo consanguíneo o legal incluso, o de concubinato, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de controlar, dominar, agredir a las personas en una cuestión intencional. Ok, entonces siempre lo vamos a ver, o la mayoría de veces vamos a ver la violencia dentro de nuestro círculo familiar. Tiene que ver dentro del círculo familiar, ¿no? Porque hay otras formas de violencia que también es como la institucional, la laboral, la docencia, que también entra pues la violencia, ¿no? Pero aquí es en el ámbito de la familia, que es lo que lo hace como más, lo que resalta el tipo de vínculo que hay entre las personas que se están viendo involucradas en esta situación de violencia. Y bueno, entrando al tema, ¿existen algunas de señales de alarma o algo que nosotros podamos identificar como violencia que sufrimos a lo mejor en nuestro hogar, en nuestro entorno? Ok. Sí, podemos ver desde las señales individuales de aquellas personas que puedan estar viviendo violencia, que afecten su esfera emocional, por ejemplo, que se encuentren muy tristes, o sea, no muy tristes de nomás, ¿no? Como que ya viendo un cambio muy drástico en el estado de ánimo, muy irritables o que se empiezan a aislar de las personas. También podemos llegar a ver como ciertas señales físicas, si hubiera violencia física, obviamente, o personas que cambian en cuestiones de sus hábitos, del sueño y la alimentación. Y esto cotejando al contexto, ¿no? Porque también hay otra serie de situaciones que pueden provocar estos síntomas, pero también dentro del contexto, el considerar a lo mejor cómo se está dando la convivencia familiar. A veces se piensa que la violencia intrafamiliar, pensamos la violencia que hay entre los adultos, entre la pareja y la familia, pero la realidad es que puede ser entre cualquiera de los miembros de la familia, hijos hacia padres, pensando en situaciones de si hay adultos mayores, si hay niños, son situaciones que también se dan. Entonces aquí es como el poder cotejar cómo están las relaciones, ¿no? El tema de la convivencia, la comunicación, cómo está el manejo de las responsabilidades dentro de casa, porque eso también nos puede indicar de que hay una cuestión aquí de desventaja, ¿no? Ok. ¿Y existe a lo mejor alguna estrategia que nosotros como miembros de una familia, a lo mejor de nuestro entorno, hay estrategias o qué podemos hacer nosotros como humanos para no ejercer algún tipo de violencia, ya sea, como mencionaste ahorita, papás, abuelos, hijos, primos o en el mismo entorno familiar? Ya ves que muchas veces en una sola familia viven pues son muchas personas, muchas ramas, ¿no? De la familia. Entonces, ¿cómo podemos pedir ayuda a lo mejor si estamos muy irritados, como dices, por las cuestiones del trabajo, por las cuestiones personales, para no ejercer violencia nosotros con algún miembro de la familia? Yo creo que lo primero, y es como muy importante, tiene que ver con la gestión de emociones que tenemos, ¿no? Primeramente, ¿no? No porque esté muy enojada o esté muy irritada, eso justifica que yo agreda, ¿no? Está bien que me sienta enojada, está bien que me sienta irritada, pero eso no justifica que le tenga que poner acción a mis emociones, ¿no? Entonces, eso es lo primero, que identifique cómo estoy yo con mi gestión de emociones, cómo estoy manejando el enojo, la tristeza, la alegría, porque no porque yo sienta algo se justifica, perdón, el cómo actúe. También yo creo que tiene que ver con las creencias que podemos tener como cultura, como sociedad, porque si hay ideas que ejercemos, que las tenemos naturalizadas y no debiese de ser así, como atribuir ciertas funciones de la casa a las mujeres,
o atribuir ciertas actividades de la casa a los hombres, nada más por eso, cuando la realidad cualquiera de nosotros podemos participar, ¿no? Yo creo que también otra cuestión, y esa es como la parte de viendo, pues dentro de las familias hay jerarquías, ¿no? Hay quienes tienen cierto nivel de responsabilidad, a cierto poder implica cierta responsabilidad, y eso implica que también las personas dentro de las familias se reconozcan como que me toca aquí, ¿no? Si yo soy mamá, por ejemplo, ahorita yo soy mamá de hija de una niña de 2 años, pues obviamente es mucha de mi responsabilidad tiene que ver con el cuidado de ella, ¿no? Sí, también tengo mucho poder en decidir ciertas cosas de ella, pero eso implica por el nivel de responsabilidad que tengo. Y a medida de cada etapa de la vida, esto va a ir cambiando. Entonces sí es muy importante que los adultos, sobre todo que están en las familias, reconozcan como, bueno, cómo nos estamos poniendo de acuerdo, ¿no? Cómo estamos negociando, cómo estamos llegando a acuerdos, cómo estamos manejando el nivel de responsabilidad de poder dentro de la familia, ¿no? Y no de que lo hago porque para mí es más cómodo, me conviene, y no porque es lo que necesita aquella persona dentro de la familia, ¿no? ¿Algún ejemplo que nos pudieras dar de algún tipo de violencia intrafamiliar? A lo mejor, no sé si se da el caso de que no nos damos cuenta que ejercemos violencia. Ese es un punto también importante a mencionar. No sé si tengas algún ejemplo acerca que nos compartas. Por ejemplo, bueno, voy a ponerme como un poquito para atrás de que dentro de la violencia tiene estas diferentes expresiones, que es la física, la psicológica, la sexual, la patrimonial, ¿no? Entonces, un ejemplo de violencia intrafamiliar dentro de casa que podamos tener naturalizadas es, por ejemplo, que yo como mamá o papá use palabras grosería, bueno, palabras antisonantes para referirme a alguno de mis hijos. Y digo, entiendo que hay dinámicas en las familias donde se presta que se digan de cierta manera y hay este entendimiento que es la cura, ¿no? Y es momentito nada más, pero no perdimos la autoridad. Pero en las dinámicas donde sí hay ese tipo de ejercicios es donde los papás usan, o papás o mamás usan, o entre los otros miembros, ¿no? Utilizan expresiones de descalificación constante, de no consideración, a pesar de que, pues, me merece tener respeto, ¿no? Casi de que, por mí tragas, es que por mí tienes casa, tienes hogar, cuando es de, pues, estas son parte de tus responsabilidades, ¿no? Entonces, usa este tipo como de chantajes o manipulaciones entra como formas de violencia, que a veces son las formas de violencia que tenemos como más naturalizadas, las psicológicas, ¿no? Más que las más comunes. Sí, las más comunes y que las que menos vemos, por así decirlo. Banderita roja. Banderita roja. Sí, porque por lo general cuando pensamos en tema de violencia nos vamos a la física, pero la realidad es que hay otras expresiones y la física va a ser como a lo mejor a veces parte de la escalada de este tipo de situaciones, ¿no? Ok, ¿con los hijos es común ejercer violencia? Pues sí. Tristemente hay esta situación con la violencia donde la violencia busca ejercerse como contra aquella persona que siento que no está como a mi mismo nivel, sino como un nivel inferior, ¿no? Entonces, sí, tanto cualquiera de las personas en la familia pueden vivir violencia, ¿no? De que la pareja, hacia los hijos, hacia los abuelos, o si hay algún miembro de la familia que está por cuestión de la escuela o porque está por una cuestión de salud de los miembros de la familia también, pues. Ok, aquí en este caso, ¿cómo puede una persona cercana, ya sea un amigo, un familiar, hasta un vecino, actuar adecuadamente si alguien está sufriendo violencia? ¿Cómo podemos ayudar a esas personas que son vulnerables ante la vista de muchos, pero a lo mejor ante la vista de la misma familia, no? Ok. Digo que esto dependiendo mucho como de los niveles de violencia que puedan estar pasando en la familia. Hay personas que les cuesta trabajo como poder identificar que están viviendo violencia porque ya es como lo natural o lo esperado dentro de su familia. O lo que le enseñan, o ¿no? lo que les enseñan, que es como la parte de te pego porque te quiero, ¿no? Cuando la realidad es de no, pues el amor no tiene por qué doler de esa manera. Yo creo que una de las primeras cuestiones que se puede hacer es como el acercarte, ¿no? Como no el acercarte, decir, oye, necesitas apoyo, si por X o Y situación, no a lo mejor directamente decir, ay, es que tú estás ejerciendo o estás viviendo violencia, porque a lo mejor está como de,
No porque no lo acepten o porque parte de aceptarlo implica algo más dentro de la dinámica. Entonces sí está como esta cuestión de que nosotros, las personas que estamos alrededor y estamos viendo estas situaciones, el poderse acercar y decir, oye, pues si requerías apoyo de algo, ya sabes que estoy para ti, para escucharte. También igual, ¿no? Valorando cuál es el riesgo de la situación, porque a lo mejor el simple hecho que yo me acerque como para brindarme ayuda, eso puede implicar un factor de riesgo a que escale la situación de violencia en esa casa, ¿no? Por eso sí es como de primero tendría que realmente valorar cuál es, bueno, no es que me voy a meter a valorar, ¿verdad? Pero sí como identificar de qué manera puedo apoyar. No hay una sola forma de ayudar, no hay una sola forma correcta de ayudar, va dependiendo mucho de las situaciones, ¿no? Sería evaluar el momento o la situación, como dices, ¿no? O el mensaje en cómo se lo damos a la persona. También Digo, puede porque ser. muchas personas a lo mejor, no sé si te ha tocado el caso de, no, si yo no sufro violencia, o sea, se enojan contigo a lo mejor por querer ayudar. Así es. Y en ese caso sería acudir con otras personas, con instituciones públicas, con seguridad. Aquí, ¿cuál es el seguimiento que se da? Por ejemplo, aquí sí estamos hablando de un nivel de violencia donde estamos viendo la negligencia hacia los hijos, el peligro hacia la integridad física de la vida de las personas. Sí, una tercera persona a la situación familiar puede hacer el llamado al 911, okay. O si por ejemplo fuera una situación que es al DIF directamente, pues no al DIF, sino a la, ¿cómo se llama? La Procuraduría de los Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes. Sí, ajá. O del adulto mayor. O del adulto mayor para hacer de este anuncio de que hay esta situación, ¿no? Para que pueda haber algún tipo de acercamiento y apoyo, ¿no? Sería tener un antecedente de... Sería tener un antecedente. Pero también es importante que, bueno, yo creo que antes de ir a apoyar, es que primero nosotros tengamos bien claro como qué situaciones son las de qué es la violencia, cuáles son sus diferentes manifestaciones, ¿no? ¿Para qué? Porque eso también, antes de yo ir a ayudar, también tengo que valorar si yo no me estoy poniendo en riesgo cuando voy a ir a ayudar. Por eso digo, es muy importante valorar como los niveles o la intensidad de violencia que esté viviendo la familia. Porque sí es importante ayudar, pero sin que yo me ponga en riesgo, porque si no, nomás estamos sumando más a la situación. Ok, y hablando emocionalmente, ¿cómo afectaría eso en el día a día? Tanto a las personas que están sufriendo violencia como a las que lo están viendo. Puede ser que, no sé, algún miembro, hombre, mujer, quien sea, esté violentando a los niños, a mamá o papá, a abuelos. O sea, esas personas violentadas, ¿qué tanto les afecta? ¿Cómo cambian? Muchísimo, muchísimo. Pudieras tú ver, bueno, yo de los casos que he trabajado de forma individual, por lo general, identifico algún elemento de violencia que han vivido, ¿no? Sea psicológica, sea emocional, sea sexual, y sí implica en que cambia cómo se ven a sí mismos, en su estado de ánimo, se ve hacia abajo, también en esta cuestión de como de motivación, se ve impactado en si están trabajando o estudiando, que se ve impactado también su rendimiento, que baje en esto, físicamente también incluso, ¿no? De que dejan de comer, que dejan de dormir, incluso hay algo que se llama el estrés postraumático, que las personas que viven violencia también puedan llegar a padecer esto, y esto implica como más otras cosas que se les empiezan a sumar. Sí, la realidad es que las situaciones de violencia son un espacio fértil para que situaciones de salud mental puedan salir. Entonces sí, es algo sumamente grave dentro del tema de la salud. Si yo sé si yo sé que estoy viviendo algún tipo de violencia y esto me está afectando, si tengo, no sé, las herramientas necesarias para poder identificar esto, en la Secretaría, ¿cómo apoyan a estas personas o cuál es el seguimiento que se les da? Ok, dentro de la Secretaría, bueno, anteriormente estaban los servicios especializados, a pesar de que ya no están dentro de la Secretaría, nosotros seguimos teniendo parte de la participación en esto, que los servicios especializados son estos espacios de atención psicológica en ciertas unidades de salud, tanto en Hermosillo y en todo el estado, que atienden los casos de violencia. Al igualmente, aquí en Hermosillo contamos con grupos de reeducación, que estos grupos de reeducación, tanto para personas que son agresoras, en este caso es para hombres agresores y para mujeres que han vivido violencia, son estos grupos de reeducación que les ayudan a
a trabajar de forma grupal, vaya, cuestiones de ideas que tenemos alrededor del tema de la violencia, por lo mismo que tenemos como ciertas cuestiones naturalizadas, ¿no? Lamentablemente sí, en nuestra cultura tenemos muy, muy naturalizadas ciertas cuestiones sexistas o machistas, ¿no? También dentro de la secretaría tenemos pues lo que es el programa de País donde estoy yo, donde brindamos, por ejemplo, talleres a personal de salud, pero también a población usuaria con diferentes temas, ¿no? Incluso ayudamos como a la conexión con en el seguimiento de casos, ¿no? También tenemos contacto o, bueno, como un vínculo con ciertas instancias pues, judiciales o legales, ¿no? Como para ver, legales, ajá, de que tenemos esta situación, hacia dónde canalizar o hacia dónde dirigir, refieren. ¿no? Ajá, referir. Y en cuanto a los derechos que tienen niñas, niños, adolescentes, adultos, hombres, mujeres, ¿cuáles son los derechos que tienen las personas violentadas? ¿Hay lugares específicos donde los apoyen de manera gratuita? Sí, sí, de hecho los servicios especializados es atención gratuita, ¿no? No necesitan tener como cierto derecho a audiencia para ser atendidos. También hay otros espacios dentro de, no de la Secretaría, sino dentro del gobierno del Estado, como Secretaría de Mujeres, el CEAP, que es el Centro de Atención a Víctimas, donde también se brinda una atención gratuita, ¿no? O sea, cuando una persona vive ese tipo de situaciones, tienen derecho a recibir la atención psicológica, médica y jurídica, ¿no? Para cómo atender su situación. ¿Algún mensaje que le quieras dar a las personas que a lo mejor en ese momento están sufriendo, en algún momento lo sufrieron, o también para prevenir, ¿no? Algún tipo de violencia? ¿Qué mensaje le darías tú como experta pues para que soliciten la ayuda que requieran y evitar este tipo de cosas y que esto escale como lo mencionabas ahorita? Yo entiendo que es una situación difícil, no es tan no hay una respuesta, no hay un camino correcto, una forma correcta, un tiempo correcto, por así decirlo. Sí, es muy importante. Primeramente, yo creo que sería como ve qué personas hay a tu alrededor que tú consideras que te pueden apoyar. O sea, no es tu culpa el estar en esta situación, no es para nada tu culpa estar viviendo esta situación de violencia. Sí, lo que es parte de tu responsabilidad es buscar quién te pueda apoyar. Yo entiendo que no está a veces todo en las manos de una persona. Al igualmente, como que también el hacer reflexión sobre, bueno, cuáles son estas actitudes o estas ideas que tenemos como sociedad que también mantienen este tipo de conductas de la violencia. O sea, la violencia no es un problema lineal en el sentido de, esta persona tiene un problema de adicción, que eso es algo muy común, y ejerce estas conductas, sino es qué pasa, que es una cuestión sistémica que tiene que ver qué cosas están influyendo para que toda esta serie de pautas de violencia se estén manteniendo dentro de nuestra sociedad, porque hay ciertos grupos, porque hay ciertas personas, porque hay ciertos momentos. Entonces sí, yo creo que también esa parte de cuestionarnos que creemos como que es parte de la violencia, que no, el informarnos sobre ese tema, el ver de qué manera yo también a lo mejor tengo ciertas ideas. Es muy fácil el decir, no, yo no soy machista, entonces yo no soy así de esa manera, cuando la realidad es de, pues todos en algún grado tenemos este tipo de ideas. Y un ejemplo que usaba mucho en consulta con pacientes, así esta pregunta que es capciosa, ¿qué te consideras machista? Y obviamente la respuesta era no, porque ser machista es malo y como yo no soy malo, pues no soy machista. Y yo les comentaba, bueno, digo, yo soy mujer, ¿no? Yo soy mujer, yo he estudiado mucho en este tema, he trabajado con personas referente a eso, y aún así me doy cuenta que caigo en ciertas ideas machistas. Digo. Entonces, y no es porque yo sea mala, sino es porque aparte de hacer conciencia de estos son los valores e ideas que tenemos dentro de esta sociedad. Entonces, ha ido cambiando, pero tenemos que seguir haciendo estos cambios, tenemos que seguir haciendo estas reflexiones de cómo esto va, pues estamos buscando una cuestión de igualdad, ¿no? Que ese es el resultado, que todos podamos tener el acceso a nuestros derechos y que esto sea respetado y que tengamos una vida digna y libre de violencia. Excelente, pues muchas gracias por tu reflexión, maestra. A usted muchas Esperamos gracias. Tener más tiempo, ojalá después para este tipo de preguntas y respuestas muy padres de este tema. Entonces, si tienen alguna duda, por favor a las redes sociales de la Secretaría y lo pueden hacer. Los programas también están directamente en la página de salud.sonora.gov.mx, donde hay más información. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en nuestro programa Con Su Salud. Los esperamos el siguiente miércoles a las 2 de la tarde en punto.